Tengo algo para decirte, algo para contarte y quiero que seas bendecido. Bienvenido a mi podcast. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. La verdad estoy muy contento de poder estar con ustedes otra vez en el lugar que te encuentres hoy. Y quiero compartirte y quiero hablarte de algo muy importante. Quiero hablarte de perder. No parece el audio todavía, donde sea que lo estés escuchando. Quiero hablarte de cuando uno abre su corazón a Jesús, cuando uno acepta el mensaje del Evangelio, cuando uno lo reconoce como el Señor de su vida. Y en Mateo 10, 34 al 38, el Señor Jesús dice algo interesante y que habla mucho a mi corazón y quiero compartírtelo. Quiero leer estos 4 versículos que dice así: no crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Bueno, sabemos de dónde parte todo. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Es como unas palabras de Jesús que atraviesan nuestro corazón. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana se basa en entrega. Y quiero dividir esta charla en 3 puntos. Y el primero, lo que dice Jesús, ¿no? He venido a traer guerra. Wow, como decimos acá, se fue con los tapones de punta. Y Cristo es el príncipe de paz. Isaías 9:6 nos dice que Él es el príncipe de paz. ¿Pero en qué sentido? Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay una mejor traducción que es la Biblia de las Américas, que dice: paz entre los hombres en quienes Él se complace. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas. Colosenses 2:14 dice: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Jesús dice: he venido a traer guerra, ¿no? Pero Cristo es el príncipe de paz. Esta es la paz que trajo, la paz que se realiza con Dios, como también los unos con los otros, por medio de la obediencia del Evangelio de la paz. Aquellos que tienen comunión con Cristo, aquellos que tenemos comunión con Cristo. Pero en lugar de paz habrá espada. ¿En cuanto a quién? A la relación entre, obviamente, el que tiene comunión con Cristo, que son, Juan habla de luz y las tinieblas, ¿no? Entre cristianos que son luz y los del mundo que son tinieblas. Entonces, encontrarme con Jesús, encontrarme con su evangelio, cara a cara, supone tener que decidir si lo acepto o lo rechazo. El mundo siempre va a estar dividido en aquellos que han aceptado y en aquellos que lo han rechazado o lo van a rechazar. Y creo que lo más amargo de esta guerra, si podemos decirle guerra, era y es que los enemigos de una persona fueran los de su propia casa. Puede suceder que el amor que uno tenga a su esposa, a su familia, a sus familiares y demás, te haga renunciar lo que Dios ha puesto en tu corazón, o algún servicio, o algún llamado de Dios que estás poniendo Dios en tu corazón,
y de golpe estás ahí por miedo a alejarte de tu familia, por miedo a, a perderlos o a cuidarlos, ¿no? No sé, por miedo a las relaciones familiares. Uno a veces se niega a, a responder al llamado. Yo soy hijo de pastor y toda mi familia es de una ciudad, y cuando mis padres recibieron el llamado, mi papá recibió el llamado de pastor, viajaron de una ciudad a otra y yo crecí toda mi vida lejos de mis familiares. A veces el responder al llamado de Dios produce el alejarte de tu familia de sangre. Pongamos este ejemplo. A veces pensemos en los misioneros, aún también pastores que responden al llamado de Dios para extender el reino, y no siempre es en la misma ciudad o en la misma provincia o en el mismo territorio. Y uno se separa de sus lazos, de sus amistades, familias y demás hacia otro lugar tal vez desconocido, ¿no? Como Abraham dejó a su familia, a su parentela y se fue a un lugar que no conocía, algo que Dios le mostraba. Entonces, cuando uno responde a Cristo, al llamado de Dios, eh, tal vez en la familia no estén de acuerdo que uno se vaya. No sé, pongo un ejemplo. Por ejemplo, tú estudiaste medicina toda tu vida, tus padres te pagaron tus estudios y de golpe terminás tus estudios y Dios te llama a tal país, y ese estudio que hiciste te va a servir para entrar en ese país y después predicar el evangelio. Y puede haber un conflicto en el caso de que tu padre te diga: yo te pagué, hice tanto por vos y ahora te vas a un país que no vas a estar seguro, bla, bla. Entonces, eh, esta, cuando la guerra es de la misma casa, cuando la guerra sucede entre los lazos familiares, a veces es complicado, a veces es difícil, ¿no? Y también puede suceder que uno no escucha el llamado de Dios a determinado ministerio, a determinado lugar donde Dios te quiere llevar, y te dejas inmovilizar por tus lazos familiares. Y es una disyuntiva frecuente, ¿no? Por eso el Señor Jesús dijo: no vine a traer paz, sino que vine a traer guerra. Pero ya vimos la paz que vino a traer con Dios, que vino a traer Cristo. Cristo nos trajo la paz para con Dios. Pero de golpe Dios llama, Dios te llama, Dios habla a tu corazón, y tal vez vos que estás escuchando esto, hay un llamado de Dios en tu corazón, hay algo que Dios quiere hacer con vos y te está deteniendo o inmovilizando tus lazos familiares. Y es una disyuntiva que todos tenemos que pasar. A veces puede que uno pase por la vida sin tener que afrontar esto, y puede que sí, pero es un hecho que es posible que los más queridos se conviertan en los peores enemigos si son ellos los que de alguna manera te impiden hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿No? Pensamos un momento, recordemos algo que hablamos en uno de nuestros podcasts, cuando Jesús habló y les reveló a sus discípulos que tenían que ir a la cruz, y Pedro se le puso enfrente y le dice: Jesús, no vayas a la cruz. Entonces tenemos a alguien cercano que le impedía, eh, eh, que le impedía o trataba de persuadir que Jesús, perdón, vaya a la cruz. Entonces Pedro estaba ahí por ese amor que le tenía al maestro, un amor entrañable, equivocado tal vez en el sentido de que no estaba permitiendo que Jesús cumpla con su propósito, y ahí se encontró con una disyuntiva y Jesús tuvo que enfrentar, Jesús tuvo que decidir si era el deseo de su amigo o lo que Dios había puesto en nuestro corazón. A veces te tenés que enfrentar en esta disyuntiva, ¿no? Esta es la guerra que habla Jesús. Esta es la guerra que sucede entre dos partes. Tal vez la familia no entiende lo que Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez hay diferentes ideologías en tu familia y la única verdad, que es de Cristo, te lleva a encontrar esa disyuntiva. Dios ha puesto un llamado en tu corazón, algo fuerte en tu corazón, y estás ahí escuchándome y todavía no te decidís si sí, si no, si te vas a preparar un instituto bíblico o vas a hacer tal cosa, ¿no? Y tengo que enfrentar a mi papá o a mi mamá para mostrarle mi decisión. Entonces,
Jesús ofrece una elección. Entonces, a veces una persona tiene que escoger entre los lazos más íntimos de la tierra y la lealtad a Jesucristo. A veces tenemos que, tal vez no a todos le va a tocar, pero sí vamos a enfrentarnos con esta situación. Han venido a traer guerra. Y Jesús no solo que ofrece una guerra en este contexto que hablamos, sino que Jesús ofrece una cruz, ¿no? Jesús acá en estos versículos dice, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de mí. Una cruz. Jesús ofrece una cruz. Y cuando Jesús hablaba esto, los habitantes de Galilea sabían muy bien lo que era una cruz. Y no era algo lindo. Eh, no era algo como que, oh, mirá, está ofreciendo una mansión, una casa. No, Jesús no solo que te ofrecía la guerra, sino que Jesús te ofrecía una cruz. ¿No? En la antigüedad, los criminales que llevaban ahí sobre sus lomos el travesaño de la cruz al lugar de la ejecución, y los hombres a los que hablaba Jesús habían visto a esos criminales que iban con ese palo a cuesta marchar, tambaleándose bajo ese peso y muriendo después al final de su camino en una agonía total. Entonces, era muy familiar lo que ellos estaban escuchando de parte de Jesús, la cruz y todo lo que eso representaba. Y nosotros como cristianos o seguidores de Jesús, puede ser que tengamos que sacrificar algunas ambiciones personales, tal vez alguna comodidad, o tal vez alguna carrera que te hubiese gustado comenzar, o no sé, renunciar a algunos sueños. Puede que tengas que dejar algunas cosas en el camino. Alguien dijo que ningún cristiano puede nunca hacer lo que él le agrade, tiene que hacer lo que a Cristo le agrada. El cristianismo, hay siempre una cruz, porque por eso es la religión de la cruz. Con esto no me refiero a que, bueno, Dios desea lo peor de vos, porque si vamos a las escrituras, a la Biblia, Dios desea lo mejor de nosotros. Y Dios ofrece todo para sus hijos, nosotros somos sus hijos. Pero en el momento que yo abro mi corazón a Jesús, no solo que estoy recibiendo una guerra, algo que ya hablamos anteriormente, sino que estoy recibiendo una cruz. Y la cruz habla de renuncia, la cruz habla de sacrificio, la cruz habla de muerte. Entonces en el cristianismo hay siempre una cruz. Entonces, ¿qué discípulo de Cristo llevará una cruz tan pesada como la de Jesús? Nadie. Nadie se atrevería a hacerlo. Jesús llevó la cruz más pesada a vida y por haber. La cruz de este contexto, de que lo que está hablando Jesús, es simplemente la cruz tal vez del desagrado o desaprobación de familiares, amigos, de la burla, de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? El hecho de renunciar o de irte a otro país a predicar el evangelio, de irte o entregar tu vida por completo al ministerio. Jesús está hablando de esa cruz. Si no estamos dispuestos a llevar esta cruz tan liviana, porque no es la misma cruz que nuestro Señor Jesús cargó, no somos dignos de ser sus discípulos, no somos dignos de llamarnos pequeños Cristos. Es impactante y es muy fuerte lo que Jesús nos está hablando en estos versículos. La cruz siempre nos va a llevar al sacrificio de nuestra voluntad, al sacrificio de nuestros sueños, tal vez al sacrificio de la carrera que podrías haber completado o comodidad, no sé, pero la cruz siempre nos llevará al sacrificio. Si no somos capaces de llevar la cruz, si no somos capaces de morir, no somos dignos de ser llamados o de llamarnos hijos de Dios, o que tenemos una relación con Él, porque mi relación con Dios me va a llevar a la renuncia, mi relación con Dios me va a llevar
a morir a mí mismo. Entonces, fíjate qué impactante que era la cruz, que la crucifixión simbolizaba tal indignidad que algunos de los escritores romanos de aquellos tiempos usaban la palabra cruz como una maldición. Decían, vete a una mala cruz, ¿no? Entonces, para los judíos, la cruz era algo también un motivo de escándalo, ¿no? Como nos dice en Gálatas 5:11. Entonces, con estas frases Jesús enfatizaba que un discípulo debe hacer entrega total de su vida. Entonces, imagínate esto, Jesús hablando de su reino y de golpe empieza a hablar, vine a traer guerra, vine a traer una cruz. ¿No? Como cuando alguien te vende algo, te dice lo mejor para que vos lo compres. Pero Jesús venía a traer un mensaje. Jesús venía a traer la salvación. Jesús estaba trayendo guerra y estaba trayendo una cruz. Después, un poquito más abajo, dice, si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No hay lugar para una táctica de seguridad, alguien dijo, en la vida cristiana, ¿no? El que busca, en primer lugar, la tranquilidad y la comodidad y la seguridad y el cumplimiento de sus ambiciones personales, puede ser que lo obtenga, ¿verdad? Pero no va a ser un hombre feliz. Porque hemos venido a este mundo para servir a Dios, para servir a nuestros prójimos, a nuestros semejantes. El camino del servicio a nuestros semejantes, el camino de cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida, el camino de la verdadera felicidad consiste en gastar la vida generosamente, porque solo ahí vamos a poder encontrar la vida acá y en el más allá. Gastarnos para Dios. Qué bueno es, no solo nuestra juventud, no solo en el momento que tenemos todas nuestras fuerzas, sino en el momento que encontremos, que nos encontremos en una edad avanzada. Recuerdo un libro que era Una vida con propósito, de Rick Warren, creo que estaba ahí donde él narraba las últimas palabras de su papá, que murió diciendo uno más, uno más. Qué impresionante es esas personas que aún a una edad avanzada siguen entregando su vida por Cristo y parten de esta tierra llenos de vida. Es como que no dejan de vivir, no sé si me puedo entender, continuamente con planes, continuamente con propósito, continuamente con, con planificaciones de hacer algo, siempre algo más. El hallar la vida significa egoísmo, ¿no? Aquel que pierde su vida por causa de mí la va a hallar, pero aquel que quiera guardar su vida, y esto de guardar la vida significa egoísmo, significa seguir la voluntad propia. Entonces Jesús dice que pierda la va a encontrar, el que quiera guardarla para sí mismo la va a perder. ¿Por qué? Porque el guardar tu vida es algo egoísta, significa seguir tu voluntad propia, significa no someterte a la voluntad de Cristo para llevar la cruz y sufrir por Él. Entonces, hallar la vida es perderla. Hallar la vida es egoísmo. Pero aquel que pierda su vida, aquel que pierda la vida sirviendo a Jesús, entre comillas podemos poner perder la vida, ¿no? Aquel que pierda su vida sufriendo por Cristo es hallarla. Y acá la palabra hallarla significa, o se puede traducir, hallar a sí mismo. Porque esta palabra abarca toda forma de vida. Entonces, la misma palabra se traduce para alma en el versículo 28 que leímos recién. Por eso la persona que halla o salva su vida para no ser perseguida, pierde su vida o alma y pierde todo. Entonces, a veces decimos,
no hago esto, me quedo en mi casa, me ocupo por mí mismo, por mis cosas y termino perdiendo todo. ¿Cuántas veces no te animaste a lanzarte con todo a Jesús por miedo y temor y terminaste perdiendo todo? ¿Cuántas veces enterraste tu talento pensando que ibas a perder todo y por enterrar tu talento vas a terminar perdiendo todo? Pablo en Gálatas 2:20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es impresionante. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, no solo que salvo mi alma, sino también Dios guarda mi vida física. Obviamente que muchos de los discípulos en aquellos tiempos perdieron su vida por causa de Cristo, ¿no? Eh, pero hay algunos como Demas, ¿no?, que dejó en banda a Pablo y a Cristo, obviamente, amando más este siglo. Y si no se arrepintió, no solo que perdió su vida física, sino que perdió su alma. Entonces, a veces pensamos que el guardarnos y el no lanzarnos a los que Dios tiene, puedes estar ahí en tu templo, en tu iglesia y no respondiendo al llamado que Dios tiene para vos, porque no te animás a tomar la cruz, porque no te animás a dejar tu seguridad o tu comodidad y estás perdiendo tu vida y estás muriendo interiormente. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Como el germen de vida en el grano de trigo puede pasar a otros granos solamente por medio de partir del grano original y dejarlo muerto, de esa manera la vida que estaba en Cristo Jesús podría pasar a sus discípulos solamente por medio de su muerte. Impresionante. Es posible guardar el grano, ¿no?, de trigo en un lugar seguro, seco, por miles de años, por muchos años. Pero si yo guardo el grano, es inútil, porque el grano no da fruto. Si vos querés guardar tu vida, es inútil, porque no vas a dar fruto, vas a vivir una vida sin vida. Pero al someterse a la muerte de Cristo, a morir en Cristo, era, era como el grano, ¿no?, de trigo que cae en la tierra para rendirse a la muerte. Cristo tenía que morir, así como el grano moría, para traernos el fruto. Y el fruto es nuestra salvación. Por eso Jesús dijo, en Juan leemos: pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano se rinde a la muerte, en lugar de ser un grano, será 100 granos. La hora de Jesús había llegado, y con esta figura Jesús está explicando por qué era necesaria su muerte. En la naturaleza, la muerte de la simiente es necesaria para la producción del fruto, ¿verdad? Pongo el grano y tiene que morir para que dé fruto, si no, no da fruto. Entonces, de acuerdo a este principio, Jesús estaba dispuesto a morir, porque sin su muerte no habría ninguna cosecha, no seríamos salvos. Entonces, de esta misma manera Jesús nos ha dado ejemplo. Tenemos que estar dispuestos a morir para llevar muchos frutos. Pablo dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Pablo estaba dejando su vida por las iglesias, por el Evangelio. Pablo estaba dejando su vida completa por Cristo. Y lo vemos en las cartas y lo leemos y lo vemos en Hechos y lo vemos en las cartas a los Corintios, a los de Éfeso, como Pablo estaba más vivo que nunca. No te guardes porque vas a morir. No te guardes porque no vas a ver fruto en tu vida.
Enfrentá la guerra que Jesús ofrece. Tomá la cruz que Jesús ofrece. Cae a la tierra y morí y te vas a sentir más vivo que nunca. Vas a experimentar a Cristo por completo en toda tu vida. Es necesario que pierdas, es necesario que mueras, es necesario que aceptes la guerra que Jesús propone, que hablamos recién. Es necesario que aceptes la cruz que Jesús te da. Es necesario que mueras. Y ahí vas a encontrar el propósito. Ahí vas a encontrar la vida. Ahí vas a empezar a ver frutos. Este es el Evangelio. Guerra, cruz y muerte. Gracias por escucharme. Gracias por ser parte de este podcast. Te aliento a que lo compartas en tu muro de Facebook, que lo envíes a tus amigos de WhatsApp, que esto corra. Quería compartirte esto, que Jesús me habla continuamente y cada día nosotros somos confrontados a esta verdad. ¿Cuál va a ser tu decisión? Espero que sea la que lleva mucho fruto. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.